Buenos días tengan todos. Vamos a pasar al siguiente tema del curso de análisis matemático 1, que es el tema de límites al infinito. Muy bien, para este tema básicamente se van a proyectar dos definiciones, ¿ya? Que la primera definición es cuando nosotros hablemos de límite como ven aquí, cuando x tiende a un más infinito, ¿no? Esta terminación que están observando aquí, ya, más infinito, se va a entender como que el infinito es un número grande, ¿no? Se entiende que la aproximación de la función va a ser cuando x crece sin límite. Esa es la palabra adecuada, ¿no? Dice, sea la función f, ¿no?, acotada, ¿no? Se dice que la función f crece sin límite, cuya notación es esta, ¿no? Lo que ven aquí, ¿no? ¿Ya? Bien. Esta definición se trata cuando x crece hacia un número positivo, ¿no? Hacia un infinito, ¿no? Un infinito positivo, eso es lo que se le llama. Ya. Ahora, la segunda definición se trata cuando x realiza un crecimiento, pero no hacia el lado positivo de la recta del plano cartesiano, sino hacia el lado negativo, ¿no? Cuando x crece al menos infinito, ¿no? Bueno, ahí ya no se estaría hablando de un crecimiento, sino un decrecimiento, ¿no? Entonces se dice que la función f decrece sin límite, y ese es el número L, ¿no?, el cual denotaremos mediante lo siguiente, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Estas son definiciones, digamos, formales de lo que se entiende por un límite, pero a veces entender los límites de forma intuitiva es aún mejor, ¿no? Pero vamos a ver más adelante con los ejemplos. Muy bien. La siguiente definición, un poco, digamos, una generalización de las dos anteriores, por así decirlo, ¿ya? En el cual acá el límite L se va a dar cuando x tiende al más infinito, y este es cuando x tiende al menos infinito. Se va a decir que x tiende al infinito, hacia secas infinito, ¿no?, cuando va a poder hacerlo al mismo tiempo al más infinito y al menos infinito, ¿no? O sea, más o menos como que uno estaría haciendo este tipo de escritura, ¿no? O sea, que más y menos y infinito, digamos, esto de aquí estaría desarrollándose como infinito nada más, así. Entonces, cuando yo menciono que un valor va a crecer al infinito, lo puede hacer tanto en el eje positivo como en el eje negativo, ¿no? Eso es lo que está implicando la tercera definición, ¿no? Y es la definición, digamos, ya un poco más completa, ¿no?, que está abarcando la primera y la segunda, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros escribamos x tiende al infinito, ¿no? Porque, al menos para este texto que estoy desarrollando, se va a entender que cuando uno dice que x tiende al infinito, vas a tener que hacer referencia a estos dos términos, ¿no?, al más y al menos infinito. ¿Ok? Más adelante voy a formalizarlo, ¿no?, mediante un teorema, esto, pero digamos, en forma intuitiva eso es lo que se entiende de estos dos conceptos o definiciones. Muy bien. Estas tres definiciones de límites al infinito, ¿no?, se van a entender de la siguiente manera. Por ejemplo, dice, vamos a empezar con la primera. Dice, límite cuando x tiende al más o al menos infinito de 1 entre x a la n es igual a 0. Muy bien. Entonces, para hacer el desarrollo de esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir el GeoGebra para poder entenderlo, no de una manera
formal, sino de una manera intuitiva, que es la mejor forma de poder comprender este límite. A ver. Muy bien, está abriendo el GeoGebra. Ya, muy bien. Por decir, ¿no? Nosotros vamos a hacer la gráfica de la función, pero vamos a, digamos, primero vamos a insertar un n, ya, un n que va a ser y ese n va a ir, como va a ir desde 2, desde 1 hasta el 12, digamos, de incremento de 1 en 1. Ok, ya, entonces va a ser igual a f de x igual a 1 entre x elevado a la n. Ahí está. Bien. A ver, vamos a... Muy bien, vamos a ver. A ver, por ejemplo, miren, cuando n es 1, ¿no? N es 1, o sea, n es un impar, ¿no? Cuando yo tiendo al más infinito, o sea, me voy ilimitadamente un punto de aquí, desde 0, ¿no? Voy creciendo x, la función se va aproximando a 0, ¿correcto? Y lo mismo pasa del lado negativo. Vean, del lado negativo, yo me voy yendo al menos infinito, igual la curva se va acercando a 0. Pero por ejemplo, yo voy a poner un par, miren, un par. Si me voy por la derecha o por la izquierda, ¿no? O sea, al más infinito o al menos infinito, mejor dicho, siempre va a dar un número grande, ¿no? O sea, un número llamado, siempre va a dar el número 0, ¿correcto? O sea, x, a medida que se va yendo al menos infinito o al más infinito, la curva se va acercando a 0, ¿correcto? La curva se va acercando a 0, ¿no? Bueno, pero el otro impar sería 3. Pasa lo mismo, ¿no? Lo mismo que el 1. 4. Se dan cuenta que cuando es par, siempre las dos curvas están hacia arriba, como un valor absoluto. Y cuando es impar, se va uno hacia arriba y el otro hacia abajo, ¿no? Esa es la dinámica, ¿no? Ahí se observa una dilatación nada más, así, muy leve, ¿no? Entonces, se dice que x va a crecer al más o al menos infinito, ¿no? Y eso siempre va a ser 0, siempre y cuando n sea un número entero positivo, ¿ya? Ese es muy importante resaltarlo, ¿no? O sea, eso va a cumplir para n entero, o entero positivo o que pertenece a los naturales, ¿no? Es lo mismo. Ya, bien. Entonces, como están observando, como va al más infinito y al menos infinito y da un mismo valor, se dice que el límite cuando x tiende al infinito es igual a 0 también, de esa función. Ya, eso es lo que les había comentado, ¿no? Escribir esto va a implicar lo mismo que escribir esto de aquí, ¿no? En forma convencional, digamos, para este texto. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, ya ahí se comprende el primer teorema y el segundo teorema, ¿no? Ahora, el tercero y el cuarto teorema se basa en que, por ejemplo, cuando uno tiene una función, esto es un poco más simple, ¿no? Vamos a explicar la 4 y ya la 3 pueden intuirlo ustedes, ¿no? Por ejemplo, me dice que
b a la x, ¿correcto? Entonces es b a la x. Sí, crea. Ahí está. Por ejemplo, miren, cuando b es mayor que 1, ¿no? Se dan cuenta que mientras x va a tender al más infinito, ese va a ser grande, ¿no? Un número grande, un crecimiento exponencial, ¿no? O sea, cuando x tiende al más infinito y b es mayor que 1, ese va a ser un número grande, ¿no? Más infinito, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando b es negativo? Perdón, b está entre 0 y 1. Ahí está 1, ahí está 0, ¿no? Cuando x tiende al más infinito, ¿cuánto va a llegar? La curva tiende a 0, ¿no? Se va acercando a 0, ¿no? Y eso es lo que se pone aquí, ¿no? Es lo que está interpretado aquí en estas dos líneas, ¿no? ¿Correcto? Bien. Entonces, la forma análoga es para el tema 3, también es lo mismo, ¿ya? Vamos a pasar al siguiente punto, que es el 5 y el 6. El 5, ahora vamos a ver el 5, dice que el límite cuando x tiende al infinito de a a la x más b a la x más c a la x, cuando elevado a 1 a la x, eso es c, siempre y cuando c sea el mayor de ellos, ya, y x tiende al más infinito, ya. Esto, ¿cómo lo interpretan esto? Es básicamente, se basa en esto de aquí, en esto, ¿no? Si ustedes hacen una leve factorización de c a la x, ¿no? Más o menos así, ¿no? Va a ser a la x, ¿no? Sobre c a la x dentro del, ¿no? b a la x sobre c a la x más 1, ¿no? Ustedes le van a factorizar así, ¿no? Se van a dar cuenta de que va a incurrir a esta función de aquí. O sea, va a ser esto, como c es mayor que esto, la división de estos dos va a dar un número que va a estar entre 0 y el 1. Entonces, en el proceso de límite, esto se va a ir 0, 0 y va a quedar esto. Como esto está elevado a la raíz cuadrada de x, ¿no? O elevado a la 1 entre x, se va y va a quedar c. ¿Se dan cuenta? ¿No? Sencillo de demostrar, ¿no? Sencillo de demostrar. O sea, esto de acá está derivando de esto de acá, ¿no? Así, ¿no? De eso deriva, ¿no? Correcto. Y lo mismo pasa para el otro, en forma análoga, ¿no? Esto de aquí, ¿no? Va a ser el sustento para poder hacer esta demostración. Si se dan cuenta, acá es el valor, se va a dar con el número c, que es el mayor de ellos, cuando x tiende al más infinito. Cuando x tiende al menos infinito, el valor va a ser el menor de ellos. ¿Se dan cuenta? ¿No? El menor de ellos, ¿no? Es prácticamente, es casi lo mismo, ¿no? Entonces es bueno entender estos dos conceptos, ¿no? ¿Ok? Bien, pasemos al siguiente teorema, que es uno de los teoremas más sencillos e intuitivos de demostrar. Por ejemplo, ustedes van a tener la división polinómica, ¿no? De dos polinomios, ¿no? Obviamente, los polinomios, un polinomio cuyo coeficiente principal es a 0, ¿no? Y ahí se muestra la expansión del polinomio entre otro polinomio. Entonces, y x va a tender al más infinito, ¿ya? Entonces, cuando m es menor que n, ya, ese se va a decir que es 0, ¿ya? Si se dan cuenta, es algo parecido a esto, ¿no? Porque es como una división de grados, ¿no? El grado de abajo va a ser mayor, ¿no?, que el grado de arriba, entonces va a dar 0, ¿no? Si los grados son iguales, ¿no?, va a dar la división de los coeficientes principales, ¿ok? Y si el grado es mayor, o sea, el de arriba es mayor, y aparte la división es mayor, o sea, esta división es mayor, ahí entonces eso es más infinito. Si se da al revés, ¿no?, que esta división es menor,
¿no? Este se da al menos infinito, ¿ya? Y por ejemplo, acá hay una pequeña duda, ¿no? ¿Qué pasaría si este x tiende al menos infinito? ¿No? Es una buena pregunta, ¿no? Si en caso tendiera al menos infinito, o sea, este x de aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la corrección de este ejercicio? ¿No? Sería acá. O sea, esto de aquí estaría cambiando, ¿sí? Menos infinito y este sería más infinito. Así estaría cambiando, más o menos. ¿Ya? Ese sería el cambio, o sea, sería al revés. ¿Ya? Ese sería el cambio. Pero voy a dejarlo así, digamos, enunciado, cuando x tiende al más infinito. Ya. Por ejemplo, por lo regular, los cálculos que vamos a hacer es siempre llevados a esto, al más infinito. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tengamos una variable que tiende al menos infinito, lo que realizamos, o digamos lo que es más saludable, es realizar, en vez de poner la variable x, ¿no? Nosotros vamos a poner menos x, ¿no? Y al hacer este cambio de variable, nosotros vamos a poder calcular el límite de un límite que está cuando x va al menos infinito, va a ir al más infinito. ¿Ok? ¿Correcto? Bien. Entonces, vamos a continuar con los ejercicios para ver cómo se entiende este tema. Acá he hecho una lista de ejercicios principales. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? El primer ejercicio. Y se calcula el límite de L cuando x tiende al más infinito de lo siguiente. ¿Ya? Entonces, como es más infinito, ¿no? Podemos trabajar sin ningún problema, ¿no? Decimos, cuando x toma valores positivos muy grandes, x al cuadrado es igual a la raíz cuarta de x. ¿Sí? Es correcto, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Entonces, este x al cuadrado va, como son iguales, este de aquí, este término, es el que va a ir a dividir en la parte del denominador, ¿ya? Y este de aquí va a ir a dividir en la parte del numerador, ¿ya? De esa manera. Entonces, al hacer la división vas a tener 2x al cuadrado entre 2x, o sea, vas a tener 2. Vas a tener menos 3x entre x al cuadrado, que es 3 entre x, menos 4 entre x al cuadrado, ¿no? Ahí está. ¿Correcto? Todo bien. Ahora, esto de aquí, en raíz cuadrada de 4x, ¿no? O sea, va a estar así más o menos, para que se pueda entender, ¿no? O sea, trato de resumirlo lo más rápido que se puede, ya, para avanzar. Así, ¿no? Entonces, todo se va a poner en una misma raíz, ¿no? Y vas a tener x cuarta entre x cuarta, vas a tener 1 más 1 entre x cuarta, ¿no? ¿Correcto? Entonces eso es lo que tú tienes acá. Eso es lo que tú tienes acá, ¿no? Entonces, por el proceso de límite o por la teoría que ya hemos expuesto, ¿no? Los teoremas, este se va 0, 0 y 0. Va a quedar 2 entre 1, va a quedar la respuesta es 12. ¿Se dan cuenta? Así de sencillo. O sea, siempre en este tipo de cálculos siempre se va a tender a llevar algo así, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? A ver, siguiente. Por ejemplo, el siguiente ejercicio trata lo mismo. Lo mismo. Como está x tiende al más infinito, lo que se hace es lo mismo. Hacer el mismo proceso, ¿no? Abajo, en la parte inferior, se divide entre x y en la parte superior se va a dividir entre raíz cuadrada de x al cuadrado, ¿no? Como va a tener al más positivo, al más infinito, no hay problema, ¿no? Este x al cuadrado divide y va a quedar de esta manera, ¿no? Así, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, este de que es 0, este de que es 0, ¿correcto? Pero miren, acá va a ver que esto va a quedar así, raíz cuadrada de menos 1 entre menos 2, ¿no? Cualquiera diría, este es y complejo, ¿no? Entre menos 2, ¿no? Pero nosotros estamos haciendo cálculo de una variable real, ¿no? No estamos definiendo los complejos, ¿no? Que también se puede definir, ¿no?
pero estamos en un campo de los reales, entonces eso para nosotros no existe, ¿no? Y es justamente porque el dominio es restringido, vean, el dominio es este, ¿no? O sea, la función está en ese rango, entonces no puede, digamos, llegar a números grandes, ¿no? Y eso lo podemos comprobar, por ejemplo, con el Wolfram, ¿no? El Wolfram, por ejemplo, cuando nos vamos a Wolfram, para el caso de esta función, ¿no? En el cual el límite cuando x tiende al infinito no va a existir, ¿no? Entonces, a ver, un minuto. Por ejemplo, dice, ¿no? Vamos a escribir. Dice límite, ¿no? Siempre comprobando, ¿no? Límite. Ya. De 4 menos x, perdón, de 4 menos x al cuadrado, x por x, vamos a ponerle, entre 2x menos 4, ¿no? Cuando x va a tender al más infinito. Ahí está, ven. Vea, cuando x tiende al más infinito, ¿no? Este resultado va a salir raíz cuadrada de, perdón, va a salir con i entre 2. Lo que pasa es que el Wolfram hace cálculos no solamente a nivel de una variable real, sino está haciendo cálculos a nivel de la variable imaginaria también, ¿no? Por eso que en el ejercicio anterior que nosotros resolvíamos, ¿no? En la definición de límites laterales que les comenté, ¿no? Por ejemplo esto, por ejemplo en el caso de la raíz cuadrada de x cuando x tiende a 0, ¿no? Yo les decía que cuando x tiende a 0 negativo ese límite no existe, ¿no? Solamente existe cuando x tiende al 0 positivo, ¿no? Pero acá dice que cuando vale x 0 negativo, eso vale 0, ¿no? No. O sea, eso es cierto, pero en el campo de los números complejos, ¿no? O sea, es un campo más extenso, ¿no? Y eso es justamente lo que en el caso de Wolfram, eso es lo que justamente dibuja ya una parte imaginaria, ¿no? Y una parte real. ¿Se dan cuenta? ¿No? Es por eso que para el Wolfram ese límite sí está existiendo, ¿no? Pero digamos en un campo un poco ya más extenso, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Ya, entonces ese es el motivo igual del cual no se puede dar la existencia de este límite, ¿no? En el campo de los números reales, ¿correcto? Ya, bien, seguimos. Ya, por ejemplo, nos pide calcular el límite cuando x tiende al más infinito de la siguiente función, ¿no? Si se dan cuenta, ustedes cuando hacen el reemplazo, les va a salir una indeterminación, ¿no? Les va a salir como si fuera un infinito menos un infinito, ¿no? Entonces es una indeterminación. Las indeterminaciones lo vamos a ver más adelante. Hay un caso genérico que vamos a estudiar, que es creo que es el último tema de límites. Ya, ahí vamos a poder, digamos, voy a poder plantear todo eso, ¿no? Ya. Bien, entonces veamos cuando x tiende al más infinito, ¿no? Lo que se hace aquí, ya es, bueno, como es positivo no hay ningún problema, ¿no? Lo que se hace es racionalizarlo, ¿no? Que es menos y lo racionalizamos con más. Se va a hacer el resultado, no creo que eso ya no es necesario explicarlo. Una vez que tengamos el límite racionalizado, ¿no? Lo que pasamos a realizar es justamente la famosa división que hemos estado trabajando, ¿no? Esto, ¿no? En la parte superior entre x va a quedar esto, ¿no? Y en la parte inferior entre x al cuadrado, ¿no? En la parte de la raíz, ¿no? Aquí y aquí, ¿no?
Al final va a quedar así, si se dan cuenta, este va a ser 0, este va a ser 0, este va a ser 0. Acá van a tener 1 y 1, van a ser 2, y acá va a haber menos 5, ¿no? ¿Correcto? Entonces va a salir el resultado menos 5 medios. ¿Correcto? Ya, ese va a dar el siguiente ejercicio. Muy bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio, así de rápido. Ya vamos a acabar ya. El siguiente límite es un poquito más elaborado, digamos. Entonces me piden calcular este límite. ¿Ya? Entonces para hacer eso solamente tengo que hacer un artificio algebraico, nada más. No es complejo la situación, ¿no? Entonces raíz cuadrada de x es igual a raíz cuarta de x al cuadrado, ¿no? ¿Ok? Eso vamos a contemplarlo, ¿no? Entonces esa raíz cuarta va a ser de la siguiente manera, ¿no? O sea, tú vas a hacer la división aquí, ¿no? Así en la parte de abajo, ¿ya? Y esta de aquí se va a ir acá arriba, ¿ya? Hacen la división y van a encontrar más o menos, así como se hizo en el ejercicio anterior, van a encontrar esta forma, ¿ya? Tienen que encontrarlo de esa forma. Una vez que realicen eso, se van a dar cuenta que esto va a valer 0, 0, 0 y acá va a quedar 1, ¿no? Acá va a quedar 0 y al final la respuesta va a ser 1, ¿no? ¿Correcto? Ya, eso compruébenlo ustedes, ya agarren un lápiz y papel, ¿no? Y puedan realizar ese artificio, ¿no? Yo ya les pongo ahí el ejercicio. Ok, muy bien. El siguiente ejercicio dice calcular el límite cuando x tiende al más infinito del seno de x entre x. Bien, entonces acá lo que van a usar es el teorema del sándwich o principio de encaje de Cantor, ¿no? Ese teorema es el que vimos acá, ¿no? A ver, vamos a buscarlo. Ahí está, ¿no? Acá está. Bien, ese es el teorema del principio de encaje de Cantor, ¿no? Que es el que vamos a desarrollar, ¿eh? Entonces, ¿qué dice? Que tres funciones, ¿no? De esa forma, ¿no? Si uno demuestra que la primera función con la tercera función tienen el mismo límite, entonces se va a poder demostrar o se va a poder dar por concluido que el límite al mismo punto que tienden los 1 y 3 va a ser también aplicable para 2, ¿no? De esa manera, ¿no? Eso ya lo expliqué en el primer video, ¿ya? Eso pueden retroalimentar la información. Bien, entonces aplicamos ese teorema, ¿ya? Entonces nosotros tenemos una desigualdad como es esta, ¿no? Que el seno de x va a estar entre menos 1 y 1, ¿correcto? Como necesitamos seno de x entre x, dividimos entre x y entre x, como se puede observar aquí, ¿no? 1 entre x, y calculamos el límite cuando acá nosotros tenemos como si tuviéramos f1, f2 y f3, ¿no? Entonces, si demostramos que el límite entre el f1 y el f3, ¿no? Que es lo que se ve aquí, ¿no? Es igual, y bueno, haciendo el cálculo, eso es 0 para ambos casos, entonces deducimos que el del medio también es 0, ¿correcto? Ya. Entonces el límite del seno de x entre x, ¿no? Cuando x tiende al infinito, ese es 0, ¿correcto? Este límite es importante, ¿ya? Digamos, lo vamos a ver en el tema de límites trigonométricos, que es un límite cuando x tiende a 0, ahora cuando va a tender a 0, del seno de x, ¿no? El seno de x entre x, ese va a valer 1, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Justamente se usa también este mismo teorema que estamos utilizando para calcular este ejercicio, también lo vamos a utilizar para hacer este tipo de cálculo, ¿no? Ya, eso lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces el siguiente ejercicio, y es el último ya, dice demostrar que la longitud y área de una circunferencia de radio r, sabiendo que la longitud y el área de un polígono regular es lo siguiente. Ya. Para poder entender esto,
¿Ya? Son las fórmulas del área y de la longitud y el área de un polígono, ¿no? Regular, ¿no? Vamos a aperturar, ¿no? Antes de poder hacer el cálculo, que el cálculo en realidad no es algo que me preocupa, sino para hacer un poco de dinámica. Muy bien, por si nosotros tenemos esto, ok, ya. En el GeoGebra nosotros vamos a abrir una nueva pantalla. Y el GeoGebra se puede construir de manera mediante los iconos de acá arriba, pero también se puede construir desde acá, desde la entrada. Entonces este texto lo estoy dejando. Entonces vamos a copiar línea por línea. Por ejemplo, primero creamos el punto, un punto A. De ese punto, alrededor de ese punto, vamos a crear una circunferencia llamada C. Y vamos a crear un punto o punto B que va a estar dentro de esa circunferencia y va a formar parte de la circunferencia. Vamos a crear un deslizador N, que es el número de lados del polígono regular que va a estar dentro de la circunferencia, ¿no? Es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Una vez creado eso, vamos a crear un ángulo, que es el ángulo justamente central, ¿ya? Por ejemplo, y ahora creamos un polígono, ¿no? Cuya área va a estar determinada por A1, ¿no? Y después calculamos el área de la circunferencia, cuya área va a estar determinada por A2, ¿no? 3.14, ¿no? Y vamos a insertar un texto, ¿no? Un texto que es el que se ve aquí, ¿no? Que este texto de aquí, si se dan cuenta, va a indicarme la aproximación en lo que es área, y lo que es el área y la relación de aproximación del área del polígono regular con el área de la circunferencia, ¿no? Que en el caso de que sea un triángulo, la aproximación es del 41.35%, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto, no? O sea, este ejercicio, ¿en qué trata? Justamente está basado en estas fórmulas, ¿no? Este ejercicio trata en que mientras uno va creciendo el área, por ejemplo, cuando es 4, ¿no? Se va mejorando la aproximación a 63.66, ¿no? Tengo acá un rectángulo, ¿no? Perdón, un cuadrado. Cuadrado, correcto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo tengo un triángulo, ¿no? Tengo un cuadrado, ¿no? Y así voy aumentando el número de lados. ¿Se dan cuenta? A medida que uno va aumentando el número de lados, el polígono se va aproximando a la circunferencia y el área también, ¿no? Miren, por ejemplo, para 9 tengo una aproximación muy buena, que es el 92.07%, ¿no? Voy aumentando. ¿Se dan cuenta? Para N20, vean, ya tengo una muy buena aproximación que es 98.36. ¿Qué pasaría si n tiende al infinito, ¿no? O sea, n es un número tan grande, ¿no? Prácticamente va a hacer que el área del polígono se va a aproximar al área de la circunferencia, ¿no? Y esa es justamente la idea de este límite, de este problema, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Ya, sencillo. Entonces, como yo tengo el lado y el área de la circunferencia, como pueden ver aquí, cuando yo hago que el número de lados tienda a un número tan grande, yo voy a aproximar ese cálculo al perímetro, ¿no? El perímetro sería lo adecuado, ¿no? Perímetro y al área de la circunferencia. Entonces L, que va a ser la longitud del
de la circunferencia, se va a decir LC, la longitud de la circunferencia, va a ser igual a 2R, ¿no? Cuando esta función va a tender al más infinito, ¿correcto? Lo mismo para el área, ¿no? Va a ser R cuadrado cuando la función que depende de n va a tender al más infinito, ¿ya? Entonces, ya, o sea, se trata de eso. Nosotros acá hacemos un pequeño cambio de variable, acá, para el primer caso hacemos que x, ¿no? Acá, cambio de variable, y acá también otro cambio de variable, ¿no? Tenemos los dos cambios de variables, ¿no? Como n tiende al más infinito, x a qué va a tender a 0. Bueno, o sea, n se va haciendo tan grande y x va acercándose a 0, ¿no? Se va haciendo más pequeño cada vez, ¿no? ¿Correcto? Entonces, cuando hago este cambio de variable, yo voy a tener esto de aquí. Voy a tener un x tiende a 0, ¿no? Del seno de x entre x, ¿no? ¿No? ¿Correcto? O sea, yo voy a tener esto de acá. Esto y esto, ¿no? Y el cambio de variable va a provocar que esto pueda botar una constante, ¿no? Que es la constante que está aquí justamente. Aquí, ¿no? Y es la que sale a relucir, ¿no? Por ejemplo, pi y pi, ¿correcto? Entonces, esto de aquí ya lo hemos visto anteriormente y eso vale 1, ¿correcto? Eso todavía no lo hemos calculado o enunciado, pero lo podemos intuir mediante un gráfico también, ¿no? O sea hacerlo así, ¿no? Mediante un gráfico sería f de x, ¿no? Se dan cuenta que cuando x tiende a 1, ¿no? Esto va a ser 1, ¿no? Que es lo que se ve aquí, ¿no? Cuando x tiende a 0, la función va a tender a 1, ¿no? A la amplitud, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que se intenta comentar acá, ¿no? Entonces eso va a ser 1 y va a ser que la longitud va a ser 2pi por r y el área va a ser pi por radio cuadrado, ¿no? ¿Correcto? Y bueno, esta interpretación justamente, esta interpretación que estoy poniendo aquí, ¿no? La interpretación que estoy poniendo aquí se está dando en base a lo que uno está calculando aquí, ¿no? Y podemos ponernos en números más grandes incluso, ¿no? Podemos poner en números hasta, no solamente de 20, ¿no? Sé, ¿no? De 100, por así decir. Y la aproximación lo podemos mejorar, ¿no? La aproximación a 4 decimales, por así decirlo, ¿no? Ahí está, ¿ve? El número de lados va aumentando, ¿no? Desmesuradamente. Cuando llega así, miren, es el 99, ¿no? 99.9342%. ¿Se dan cuenta? Es bien próximo, ¿no? Correcto, ¿no? Muy bien, entonces eso es todo. Espero que se les haya servido de mucho. Si tienen alguna duda o consulta, me lo hacen saber. Bien, eso es todo. Gracias.